Listo, pues vamos a ver. La sesión pasada estuvimos viendo respecto ya más enfocado a la narrativa. Fue, si se dieron cuenta, fue un poquito pesado, un poquillo nada más, porque ya estábamos viendo más estructurado el concepto de nuestro proyecto. Aún así, todavía le falta solidez, le falta consistencia. Esa consistencia se le va a ir dando pues, prácticamente la experiencia que ustedes vayan agarrando. Se van a dar cuenta también en el proceso de esta narrativa que a veces van a tener que regresarse desde atrás y empezar a modificar cosas, porque siempre pasa. Entonces, por esa parte no me siento tan mal, porque yo sé que esa la pueden cubrir a partir del siguiente parcial. En este parcial lo que es más preocupante, por así decirlo, es la entrega de los personajes, es lo que más lleva tiempo. Pero si ya lo viene preparando desde atrás, pues no habrá tanto problema. Aún así, hay que darle como noción psicológica a los personajes para que se puedan comprender mejor. No espero que las historias que ustedes escriban ahorita tengan una connotación tan fuerte de personajes como si fueran de tipo Monster o Full Metal Alchemist, ¿no? O Evangelion, más profundos, ¿no? O sea, con que sean personajes medianamente funcionales para una trama ad hoc es más que suficiente. Entonces, empezando por el hecho de que se tiene que generar dentro de los personajes principales la característica de que un héroe tenga que ser empático en el sentido de cómo la gente lo ve. Recordemos que las características de un héroe tienen que ser demasiado comunes, pero trascendentales para que las personas que lo lean se identifiquen con él. ¿Sale? Esa es la primera regla que se puede decir para un héroe. Conforme han avanzado, si se han dado cuenta en lo que puedan leer, en lo que han escuchado en historias, eh, en todo lo que han podido incluso ver en películas, se percatarán que a veces los héroes han salido un poquito del molde, no sé si se lo han notado, ¿sí? Esto en gran medida es para beneficio nuestro, una forma de como de buscar nuevas opciones o nuevas formas de trabajar o de escribir un personaje. Ya no es como antes, ¿me explico? Ya no es forzosamente el personaje a caballo que trae un traje azul, una espada y combate con dragones. Ya no es así. Ahora ya los héroes se pueden pintar de múltiples formas y tampoco es necesariamente un héroe aquel que trae capa y que vuela, ¿no? Ya son otro tipo de personajes que pueden aportarnos un poco más de fuerza en nuestra trama. Lo vemos, por ejemplo, en la trama de Fabián, que también lleva un personaje, tiene dos personajes que no son héroes como tal, son personajes cotidianos, pero que traen ese frescor de personas que quieren una superación. Ese es el siguiente punto al que vamos. Los héroes tienen que buscar la trascendencia, que es lo que les comentaba hace ratito, y dentro de esa trascendencia es la búsqueda por el yo, ¿ok? Todo esto que les estoy diciendo, espero que lo estén apuntando porque les puede servir como elementos pilares para que estén escribiendo sus personajes. De todas formas, en la clase va a estar grabada, pero es importante como que ya vayan como apuntando esas ideas para que en sus mentes digan, no mames, igual y si pongo esto, si pongo aquello, ¿no? Por ejemplo, otro detalle, vamos a ejemplificar ahora los personajes de Ilse. Tienes un personaje de una chica que está buscando desesperadamente romper un ciclo de maldición, destruyendo a un villano que la quiere matar, ¿ok? Dentro de ese concepto, la trascendencia del personaje radica justamente en la ruptura de esta maldición que llevaba por años. Cosa que no sabemos si fue por años, siglos, eones, no lo sabemos. A lo mejor desde que Siglos. la humanidad, ajá, ella ya estaba maldita, ¿no? Entonces, ella tiene que ser la nueva, un personaje que rompa el cliché, rompa el tabú de los entornos en los que vive. ¿Para qué? Para que sus futuras generaciones no vivan lo que ella está viviendo, ni las anteriores generaciones vivieron. Desde ese punto, desde esa perspectiva, te puedes dar cuenta desde el vamos que ella ya es un héroe, ¿no? Lo que también les comentaba, que eso es algo muy común, es el hecho de que los personajes, en su gran mayoría, los héroes, tienden a ser personas o individuos que no rompen o no ven más bien más allá de sus cuatro paredes, ¿me explico?
no hay una observación general del panorama, ven la observación más particular de su panorama. Es decir, vamos a ponerle un ejemplo muy simple. Tú, Ilse, haz de cuenta que eres el personaje de tu historia. Ujú, Tú ves desde la perspectiva de, voy a matar a este güey, al villano, a Devan, ujú. porque está afectando el ciclo de mi entorno y me va a destruir a mí y me quiere matar. Ok. Pero tú en este caso, tu personaje principal, Oriana, no ves que quizá el villano te quiere matar porque dentro de toda la historia, él lo que quiere es trascender. O sea, tú lo ves como él me quiere matar y punto. No ves más allá de ese hecho. Ves nada más el principal factor que es que te quiere matar. Punto. Pero no ves que quizá y más allá haya un porqué. No solamente un te mato y ya. ¿Me explico? Ese es un beneficio y un contra del héroe. ¿Por qué? Pues porque a veces eso afecta a un héroe y lo vuelve más oso, ¿no? Es a veces muy curioso cómo la aplicación de un héroe que vea más allá funciona en una trama, pero al mismo tiempo puede afectar los intereses particulares de la misma. Por ejemplo, si vemos historias como Evangelion, te das cuenta que ellos no abren la mente a lo más hasta que ya está al final, ¿no? Ya que se los está cargando el payaso. Si ven, por ejemplo, las historias como Full Metal Alchemist, durante todo este proceso de su viaje a encontrar la piedra filosofal, pues ¿qué podemos notar? Que de inicio ellos nada más lo que quieren es revivir a su madre, ¿no? Y recuperar sus cuerpos. Y cuando acaba la trama te das un tope duro en la cabeza cuando te fijas que más bien conforme van creciendo, ellos ya van cambiando su mentalidad. ¿Me explico? Este proceso de cambio de ver más allá de lo que tienen enfrente no se da de la noche a la mañana. Lo tienen que ir descubriendo. Es como ustedes, no van a, ahorita ustedes saben lo que tienen que saber para el ciclo de segundo semestre. No saben lo que hay en el cuarto, ni en el quinto, ni no saben más allá si en qué van a trabajar o qué les va a pedir su patrón mañana. No saben, ¿por qué? Pues porque están apenas empezando. Eso es a lo que me refiero cuando hablo con un héroe. El héroe tiene esas peculiaridades, va avanzando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, tiene que empatizar con el usuario que lo lee y el usuario que lo lee está en el mismo nivel que el personaje, va aprendiendo del personaje. Entonces, es un trayecto en el que ambas partes tienen que ir caminando de la mano para poder comprender el concepto de la historia, ¿sí? Entonces, esas son para mí las peculiaridades más importantes. Obviamente habrá más, muchas más de un héroe. Son las más comunes. Ahora vamos con, por ejemplo, la de Claudio. Claudio, ¿tú cuál era la historia que habías escrito, carnal? Ah, ya, La la de de... las chicas que están en la guerra, ya me acordé, en Ujú, Oblong, ya me acordé. ujú. ¿Ves? No creas que no me acuerdo, ¿no? No, no, no te preocupes. Es que luego tengo cosas en la cabeza, güey. Sí, yo sé, yo sé. Este, en tu caso, por ejemplo, las chicas igualmente, güey. O sea, si te das cuenta, ellas están desde su perspectiva, desde sus respectivos imperios, y cada una tiene una enseñanza bien diferente, güey. Te digo que a mí se me figura un poco como una versión más sci-fi, más steampunk, o más bien cyberpunk, más bien, el ratoncito de la ciudad y el ratoncito del campo, ¿no? O sea, no en una forma tan literal, Sí, sí. pero te muestran dos panoramas diferentes de una realidad que ellas viven. Entonces, el crecimiento de ellas es forzosamente lento, porque además son cabos, ¿no? Son soldados. Ujú. No representan una alta jerarquía tan elevada como para comprender mejor la situación. Hasta donde yo sé. No sé si ellas vayan a ser generales o ya desde su... Bueno, pues la otra, la del gobierno, es hija de, bueno, es hija de un pues, alto del gobierno. Nada más eso. ¿Y tiene conocimiento de lo que pasa en el entorno? No, No, ¿verdad? Nada mm, más mm. lo que debe La de... tiene, ajá, sí, la tiene como una burbuja. No sabe casi nada. Exacto. ¿Eso qué crees que se deba? Ah, que pues siente que si conoce, pues se va a pasar a otro lado.
de cierta forma. Exactamente, exactamente. Ujú. O sea, aquí tenemos que comprender las justificaciones o las motivaciones que afectan o que dan a entender al espectador que conocer demasiado afecta al personaje. Y eso es algo que siempre se ha dado y es un concepto muy general que si lo analizan en el concepto histórico es algo fundamental. La iglesia, por ejemplo, en un concepto histórico, siempre ha considerado el conocer como un aspecto malo de maldad. La manzana del Edén, en un concepto metafórico, era un concepto del conocimiento, de absorber o de comer el conocimiento. Entonces, cuando realmente la trama te maneja el concepto de que cuando Adán y Eva consumen el fruto prohibido, que es el fruto del conocimiento, ellos tienen que ser expulsados porque ya no son entidades que puedan ser manipuladas por una entidad. ¿Me explico? Sí, sí. Desde el antes vamos comprendiendo que el conocimiento para muchos elementos es un elemento que afecta a un personaje y lo vuelve malvado. No es tanto así en la vida real. En Ujú. la vida real, el ser consciente de nuestro conocimiento, el ser consciente incluso de la realidad en la que vivimos, nos abre el panorama y nos hace entender que hay algo más allá y que lo que nos están rigiendo en la actualidad no es lo que siempre se pinta. Es por eso que muchos personajes a nivel histórico crecen en los finales. Un ejemplo muy claro que donde surge esto, y si no lo han visto, chéquenlo, es por ejemplo en Harry Potter. Cuando Harry Potter se entera de muchas cosas en el final, es un balde de agua fría, ¿no? El enterarte que, por ejemplo, el personaje de Snape, que es un personaje odioso en toda la trama, tiene un fundamento muy lógico a nivel general, incluso tú ya no lo ves como un malvado. O sea, en toda la historia, ese güey fue el héroe. Fue el héroe que estuvo todo el tiempo cuidando a alguien que no era ni su hijo, ¿no? Pero que lo cuidó por el amor que le tenía a la mamá La de él. mamá. Entonces, es un concepto muy fuerte de un personaje que nos hacen creer desde el vamos que es un villano, que es un traidor, como un Judas, y que resulta que es todo lo contrario, que realmente no es ni siquiera un Judas, un héroe disfrazado de villano que cumple con el perfil de que tiene tanto conocimiento del panorama en el que en el que convive, que juega con ese papel. ¿Me explico? Esa es una peculiaridad de un antagonista, que él puede hacer lo que quiera hacer, porque conoce. Y ese es un punto importante del principio de la maldad. La maldad, en el concepto muy general, muy primigenio, radica en el conocimiento. Aquel que conoce demasiado de sí mismo, que conoce demasiado del entorno, tiene la capacidad de manipular su entorno. Si, por ejemplo, hablamos de los personajes de Fabián, los personajes de Fabián se manejan en un concepto en el que aquel que conozca más sobre la igualdad, la equidad del género, tiene la posibilidad de mejorar su panorama, ¿no? La mamá de él, digo, de los niños, la ama de llaves, tienen un panorama mucho más trascendental para su época. Lo vemos también con Ilse, con el personaje de Devon. No sabemos si Devon al final no sea tan malo y que realmente lo que él quiera es también salir de su propia prisión. O sea, realmente hay panoramas muy curiosos dentro de cada una de sus historias. Con el de Claudio también manejamos un concepto de lo que decía ahorita, de que su papá, de una de ellas, pues sabe demasiado y lo que no quiere es que su hija sepa demasiado para que no conviva con el villano, ¿no? O con lo que vendría siendo los enemigos de ellos, ¿no? Los enemigos del Estado. Entonces, esa es una forma en la que pueden comprender mejor la maldad. En un concepto bíblico, volvemos y repetimos, el concepto de la manzana es una metáfora del conocimiento y una metáfora del autoconocimiento. En la realidad es que si lo analizáramos detenidamente, y es algo muy curioso, el concepto de la manzana en la Biblia no es tanto el conocimiento, sino el autoconocimiento. Y también implica mucho la autosatisfacción, el placer. La manzana en un concepto semiótico es simbolismo de la sexualidad. Por eso les daba vergüenza verse entre ellos, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un datito curioso, por si no lo sabían.
Pero aquí lo interesante es eso, que el conocimiento es el sinónimo para muchos de la maldad, ¿vale? Por eso muchas veces el villano puede resultar ser más bien el héroe, y nunca el héroe un villano. Es rarísimo, incluso analícenlo, es rarísimo que una trama, el héroe se vuelva un villano, o resulte ser un villano, ¿no? Porque estamos ¿Quién dice que acostumbrados. no? Por ejemplo, cuando fue la de Caballero de la Noche con Batman, cuando corrompe al ¿cómo se llama? El que se vuelve doble cara después, A Harley Dent. a Harley Dent. Pero Bueno, fíjate que aquí pasa algo bien curioso. Harley Dent, lo que decía él, ahora sí que este Joker, cuando empezaba la trama, decía que todos tenemos la posibilidad de volvernos antagónicos, de volvernos villanos en circunstancias adecuadas. sí. Lo que están ustedes planteando aquí es un concepto de una posibilidad revolucionaria. Vamos a entendernos mejor. Todo lo que ustedes están escribiendo es desde una perspectiva mucho más pacífica, ¿vale? Y digo pacífica entre comillas, unas comillas muy enormes. ¿Por qué? Porque sus historias no se manejan desde la perspectiva de querer que el protagónico se vuelva villano, sino de que más bien trascienda. Hay tramas dentro de toda la imaginación de muchos autores, hay tramas de historias cuyo finalidad es más bien darle como una zarandeada al personaje del héroe y tratar de cambiarlo al lado oscuro, ¿no? Para muestras claras, pues Star Wars, ¿no? Toda la trama de Star Wars está basada en este concepto de hacer que el héroe peque, ¿no? O el héroe caiga en las garras de la maldad. Pero si lo analizamos, está incluso visto en las metáforas bíblicas de Jesús en el desierto, ¿no? Donde se le invita a que él deje de ayunar y coma y vuelva panes unas piedras, ¿no? El concepto bíblico de esta historia, la metáfora, más bien no es el hecho de que convierta las piedras en pan, es el hecho de que él tiene la posibilidad de cambiar lo que él quiera a su antojo. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, el concepto de Batman con el Joker y con Harley Dent lo que tenía aquí es que era un político. Y aquí siempre se ha dicho que la política nos corrompe. Cuando pasa esta historia, ¿qué fue lo que realmente corrompió a Harley? Fue el desamor, fue la muerte de su chica y el hecho de cómo la mataron. Y si te das cuenta, Harley no está contra Batman en sí, está contra el Joker por cómo la mató. Y cuando empieza a hacer la analogía Joker, de que realmente no tuvo la culpa sino Batman porque no la fue a rescatar, pues sí, te tienes razón, güey. Estoy odiando al equivocado. Pero, o sea, el güey está confundido. O sea, ni siquiera sabe a quién pegarle. Es como cuando te revientan entre varios compas y ya que te quitan la bolsa de la cara, a ver, golpearle a quien quieres, güey. Pues no sabes a quién, no sabes a quién golpearle, porque estás tan zarandeado que no ubicas quién fue el responsable, ¿no? Aquí pasa lo mismo, o sea, siempre visualicen este tipo de conceptos, muchachos, como la vida real. La vida real no hay héroes y villanos. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta de la realidad de las cosas, no existe villano, porque cada villano tiene su propia naturaleza histórica y tiene sus motivaciones, sus justificaciones. Cuando te cuentan un ejemplo burdo, si ahorita te asalta un Brian, ¿no? Tú vas a estar bien encabronado, vas a decir, no, es que no manches, me quitaron mi lana, mi celular, ando bien jodido y me reventó la madre, ¿no? Pero ya que lo analizaras, o si el Brian un día se acercara a contarte por qué te robó, podrá tener justificaciones válidas, ¿no? A lo mejor va a decir, ¿sabes qué? Es que la neta, me quitaron mi chamba, güey, no me pagaron ni siquiera la liquidación porque me decían que era un ratero. Yo la neta no lo soy, pero en esa situación pues no tengo opción de comprarle la leche a mi hijo, ni los pañales, y a lo mejor mi esposa tiene cáncer. No sabemos sus funciones, sus justificaciones. Justificaciones que pueden ser muy ciertas y que lo que haya hecho él, aunque haya sido malo, tiene una causa.
Entonces, no digo con esto que el villano tenga forzosamente que ser perdonado, porque no siempre es así, pero siempre se le aboga desde una perspectiva de conocer las dos versiones, las dos caras de la misma moneda. Por eso decimos que la maldad no es completamente evil, ¿no? Completamente maliciosa. Tiene una justificación que puede ser benéfica, puede ser benévola desde esa perspectiva más humana, o puede no serlo, puede ser una justificación más egoísta. Había un libro, por ejemplo, paréntesis grande, que había leído sobre la historia de Judas, vista desde su perfil. El libro se llama, creo que, El 13º Apóstol. Y te narra justamente cómo Judas, en toda la historia, nunca quiso matar a Jesús, jamás. O sea, el güey fue un chivo expiatorio para poder matar a Jesús, para poder mandarlo a la horca. Y te explica que realmente la situación fue política, que allí realmente el villano fue Pedro, porque Pedro manipuló a Judas y le dijo que si no lo hacía, él iba a pagar las consecuencias, ¿no? Porque ya estaba descrito que él tenía que traicionar al padre, ¿no? Traicionar a su maestro. Entonces Judas, con todo el dolor de su corazón, tuvo que ir pues ahora sí que a denunciar a Jesús. ¿Por qué? Porque había un movimiento político para que Jesús fuera una figura importante dentro del gremio político de su tiempo. Entonces tenía que morir en algún punto de la historia para que el cristianismo tuviera bases y se sentara en los pilares base de esas culturas. Y si no lo mataban, no iba a trascender Jesús. No iba a llegar a trascender su palabra desde la perspectiva política. Entonces ya te das cuenta y dices, chale, o sea, ese güey lo agarraron como camote, o sea, lo agarraron para allá, para acá, y el güey no sabía ni para dónde. Y desde ahí ya se comprende por qué se suicida, porque él lo plantea en su historia, en la historia que escriben de Judas, y dicen, bueno, es que desde esa perspectiva Judas se sentía tan culpable de lo que hizo porque ya te plantea a un Judas que amaba a Jesucristo. Incluso se llega a pensar por la narrativa que Judas más bien lo ama no como maestro, sino como hombre. O sea, planteando la perspectiva de que quizá Judas era incluso hasta homosexual y que estaba matando a alguien que amaba. Entonces, es así como un plot twist de una historia que te cuentan y dices, ah, no manches, o sea, aparte de todo, de comentarte que Judas era homosexual, también Judas amaba a Jesús y se entiende ahora el por qué lo mató y el por qué se suicidó. Ya no es como, si ya desde esa perspectiva ya no lo ves tan hueco, me explico, ya el personaje no es nada más malo y se suicida, ¿no? Tiene una maldad justificada porque realmente ni siquiera es malo, sino que aquí en este caso el personaje es un patiño, es una persona que lo utilizan para otros fines, porque aquí el villano dentro de esa historia, pues es Pedro, porque Pedro tiene la intención de quedarse con el imperio de Jesús y él ser la figura dominante en la iglesia. Y obviamente lo vemos en la estructura eclesiástica donde Pedro tiene hasta su propia basílica, ¿no? Entonces ya empiezas a ahondar en estos detalles, te das cuenta cómo funciona la maldad desde varias perspectivas y te das también cuenta que no hay negros totalmente negros ni blancos totalmente blancos. Siempre tiene que haber una parte media porque eso es lo que caracteriza a un ser humano. Un ser humano no puede ser completamente blanco. Siempre ténganlo presente. Su héroe en sí no puede ser completamente bueno porque les va a aburrir a la gente. Pónganle algo negativo. Eso siempre háganlo. Por ejemplo, si el personaje de Fabi, por ejemplo, de la niña, es una revolucionaria, pues está chido, pero también puede ser una revolucionaria que además es intransigente o es pedante. Entonces dices, bueno, ok, eres revolucionaria, pero a veces caes gorda, güey, ¿no? O el chavo a lo mejor es buena onda, tiene el ideal de querer cambiar al mundo con esta revolución femenina, pero por otro lado podemos darle como punto negativo a lo mejor que es demasiado pasivo y que a veces abusan de él. Entonces, son detalles que no son ni muy ni tan. Por eso a veces, si analizamos en un contexto histórico, si vemos personajes como Superman al inicio empezó y fue así de wow, ¿no? El héroe del momento, vuela, hace de todo, es un marciano que viene de una galaxia muy lejana,
Pero ¿qué pasó? Que cuando empezó a avanzar el proceso de su creación, cuando empezaron a crearle cosas nuevas, se volvió tedioso porque no había forma de destruirlo. Era un personaje tan bueno que decías que flojera de este güey, ¿no? Lo vemos también con Batman. Batman también así empezó. Batman era un personaje súper llamativo. Y llegó un punto en la historia, a partir del año 2010 más o menos, con los New 52, que se volvió súper tedioso el güey. Batman se volvió demasiado tedioso, demasiado soso. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los escritores? Pues reescribir su vida. O sea, describirla desde una perspectiva de, ok, tu base histórica, tus papás se murieron, todo eso, ahí va a quedar, no hay ningún problema. Pero hay que hacerle algo más. No, pues hacemos metaversos como el Flashpoint, donde ya no es Bruce el que muere, sino sus papás. Digo, ya no es el señor Wayne, John Wayne, el que muere. Thomas Wayne, ya no es el que muere, ahora el que muere es Bruce. Entonces ya son conceptos bien diferentes para hacer que Batman cambie. Ahora en la actualidad, lo que les comentaba las clases pasadas es que ahora se maneja a un Bruce que con la muerte de Pennyworth se ha vuelto muy depresivo, ¿no? Entonces es un héroe muy fregón, pero en la vida real es una persona muy depresiva. Entonces cambia el concepto del personaje, no es todopoderoso. Ya es un personaje con muchas debilidades. Por ejemplo, el personaje de Ilse. El personaje de Oriana a lo mejor es un personaje que es súper chido, súper alegre, o caso contrario, a lo mejor es un personaje que vive en constante peligro de que la van a matar y eso le ha causado un cierto grado de alucine, ¿no? De paranoia. Entonces su lado negativo es ese, que a lo mejor puede ser un personaje muy linda, pero que tiene mucha paranoia y desconfía de todo el mundo, ¿no? Entonces traten de hacer que los personajes que hagan tengan una pizca de lado negativo, pero no los saturen de esa pizca, porque entonces se vuelve lo contrario, se vuelven asquiantes, como fastidiosos, ¿no? Caso con las chicas de Claudio, ahora vamos a hablar de las de Claudio. La chica, por ejemplo, la hija del general, pues a lo mejor puede ser una chica rebelde que ya quiere salir del yugo de sus papás, pero al mismo tiempo a lo mejor no le gusta perder ese confort y le gusta todavía conservar toda esa opulencia que le da su familia, ¿no? Entonces aquí recordemos ese camino, o sea, tengamos bien en cuenta que los personajes cuando son en este grado tienen su lado negativo. Aquí lo importante del personaje, lo que lo hace trascender, es romper ese esquema que lo vuelve negativo. Es decir, si sabemos, por ejemplo, que el personaje de Oriana es un personaje que es paranoico, el proceso de su historia, de su crecimiento, no va a radicar en que mate principalmente al villano. Esa es una meta. Pero la meta a corto plazo, no a largo plazo, sino a corto plazo, es principalmente que Oriana vuelva a confiar, porque está paranoica. Entonces, eso hay que quitárselo de alguna forma. Tiene que ir cambiando el personaje. Si el personaje no evoluciona en su espiritualidad, en su forma de ser, el personaje se empieza a pudrir. ¿Sí me explico? Lo vemos por personajes, vamos a hacer una ejemplificación. Lo vemos en personajes muy alusivos, por ejemplo, en Harry Potter, volvemos aquí al punto, porque son personajes muy cliché. Por eso me voy mucho con estas películas. El de Harry Potter al inicio, pues es el clásico niño teto que lo maltratan su familia y le dan la oportunidad de entrar a Hogwarts y ya, ¿no? Allá consigue tener amiguitos, ¿no? Cuando crece el personaje, si se dan cuenta, deja de ser el niño antipático que todo lo maltratan. Se empieza a volver alguien que al final de la historia es alguien que tiene y que sabe sacar la casta. Primero. Segundo, es un personaje que ya no se va solamente con lo que le dicen. Ya lo descubre, ya lo que empieza a descubrir lo hace cambiar radicalmente. Ya no es un personaje que puedan manipular a su antojo. Entonces ya se puede dar cuenta que Dumbledore era un ojete, que Snape lo estuvo cuidando todo este tiempo, que Voldemort tenía una perspectiva diferente y que realmente Voldemort tenía unas motivaciones mucho más duras, porque todo el concepto de maldad de Voldemort estaba basado en el desamor. Toda la premisa principal de ese güey, por eso también dicen que Harry Potter tiene una vista de
de una historia muy de flojera, muy cliché, porque son personajes que no están motivados por algo más allá que lo que les ponen enfrente. Y con el villano en particular, porque el villano, si se dan cuenta en toda la historia, todo el tiempo ha sido un vengativo por el desamor. O sea, no hay más. El desamor lo ha hecho corromperse y lo ha hecho querer que sea poderoso desde la perspectiva de manejar a la población, a la sociedad. Pero realmente lo que él necesitaba era un maldito abrazo, ¿no? Si lo analizan es eso. O sea, y eso es lo que vuelve al personaje alguien demasiado inútil, desde una perspectiva muy, muy crítica. O sea, es un villano muy sordio, muy simple. No hay una trascendencia en el personaje que vaya más allá de su yo egoísta. Entonces, aquí notemos una gran diferencia y quiero que lo noten desde el vamos. El héroe tiene la particularidad de trascender para sí mismo. ¿Por qué? Porque el héroe es el reflejo del lector. ¿Sí me explico? El héroe siempre va a tener el reflejo del lector, pero el villano es lo que el lector quiere ser. ¿Ya entendieron aquí el punto importante? Esa es la clave. El héroe es lo que el lector es. Por eso se identifica desde el vamos. Desde que empiezas a leer, el lector se va a identificar con el héroe, porque así debe de ser. Porque el lector es el héroe y le gusta sentirse el héroe. Pero cuando cuando el lector empieza a leer y empieza a ver al villano con otros ojos, es porque es el villano lo que el lector quiere ser, no lo que es, lo que quiere ser. Por eso muchas veces nos casamos con ideologías de personajes villanos, porque a veces es más atractivo ver un villano, porque la perspectiva del villano es el personaje que ve más allá. Lo que nosotros queremos en un futuro no es ver lo que nos rodea, es lo que es más allá de nuestras cuatro paredes. Eso respondería, si lo analizan, el por qué cuando vimos por primera vez Joker nos llamó tanto la atención o nos pegó tan duro. ¿Por qué, por ejemplo, el origen de Batman desde la perspectiva de Dark Knight nos llamó tanto la atención con Heath Ledger? Porque nos plantea un Joker que no es tan incierto como en la realidad. Nos atrae la maldad, sí, porque la maldad está en cada uno de nosotros. ¿Y qué es la maldad? Es el conocimiento de la realidad. La maldad no es el hecho de pegarle a alguien nada más por pegarle. Es el hecho de que le estás pegando bajo qué justificaciones. ¿Sí me explico? La pureza de la maldad es eso. Esa es la pureza de un concepto de villano. Que si ya tú lo quieres plantear desde una perspectiva más sadista, porque sería ese concepto, el sadismo, sería más bien el hacer el mal bajo ningún esquema de justificación. ¿Me explico? Pegarle a un niño nada más por pegarle, ¿no? Matar a alguien nada más por matar. No es un concepto de maldad, es un concepto de sadismo. Y desde esa perspectiva también lo pueden plantear a su villano desde esa perspectiva, pero con la condicionante de que su héroe tenga la suficiente entereza para que pueda cubrir esa parte del quiero ser. Ahora sí me explico. Es una fórmula. Si lo analizan, tiene que haber un equilibrio entre ambos personajes. Quiero que eso lo tengan bien presente. Su villano tiene que ser igualmente proporcional en capacidades cuando tú lo leas. Si el héroe de inicio te hace sentir que tú quieres ser esa persona, ahí ya tienes la primera parte. Si el villano, aquí ese es el punto que tienen que analizar, si su villano es demasiado sádico, tienen que hacer que el héroe cubra esa necesidad, esa carencia del quiero ser, porque no la va a tener el lector desde el villano, la va a tener que tener desde el héroe o desde un personaje que lo rodea, que puede ser un personaje secundario. Por ejemplo, tu personaje, vamos a analizar los tres elementos de bueno, las tres historias, ¿no? De cada uno de ustedes. Vamos primero con la de Claudio. En tu personaje, Claudio, cuando trabajas, y si puedes quitar tantito el mood, vamos a ver cómo, para platicar entre ambos. Sí, vale. Si platicamos desde la perspectiva de tus personajes, tienes a dos personajes que son protagónicos, no son antagonistas entre sí.
la No. guerra entre ellos no es como tal, el villano no es un personaje tangible en sí, es la guerra. Sí, sí. Entonces visualizamos que la guerra tiene que tener un justificante. ¿Quién es la materia que vuelve principal la guerra? ¿Quién es el que causa la guerra? Como que quién, o sea. La guerra no sale por sí sola. Sí, Tiene que sí. haber alguien que la detone, ¿no? Ujú. Ese alguien que la detona es nuestro villano. Sí, sí. ¿Quién es el villano en este caso? Pues en ese caso sería como el presidente en ese entonces, que pues Presidente va y quiere tomar todo, sí. de China, ¿no? De la República China. Ujú. Sí, sí, de la República China. Ok. Desde esta perspectiva, entonces vemos que tenemos a dos protagónicos y un presidente que es malvado. Vamos a ponerlo malvado, comillas grandes. Ujú. No sabemos cuáles son sus justificaciones, solo sabemos que generó una guerra. Ujú. Ahora, tu historia tiene un contexto político y hay que saber algo muy de rigor. Política y religión, nunca hay buenos y malos. Nunca vas a llegar a darles Sí, gusto sí. a nadie, cabrón. Y Ujú. eso lo ves en la vida real. Si tú de repente te pones a platicar en la actualidad y quieres convencer a alguien de que Obrador es la onda, va a haber siempre un anti-obradorcista que te va a decir, no, güey, ese güey es un pelele, bla, 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 bla. Y nunca vas Ujú. a llegar a un acuerdo. En tu historia va a pasar algo similar. ¿Por qué? Porque hay política. Ujú. Va a haber alguien que comparta los ideales de la sociedad china, como los va a ver los que comparten la rebelión, ¿no? Que dicen, no, Sí, güey, sí. se puede vivir en este tipo de utopía, o de distopía más bien. Entonces, Ujú. aquí, en este caso, no hay un villano claro en el sentido de que quién tiene la razón. Ujú. Solamente sabemos que tus protagónicos son héroes. ¿Por qué? Porque tienen las características de un lector, las características que a ti personalmente te pueden parecer muy básicas para una persona y que Ujú. lo que pretenden es crecer ellas entre sí mismas antes de que termine la guerra. Puede que incluso en el amor, ¿no? Que logren Sí, sí. estar juntas. Esa es su finalidad, a lo mejor, que su amor se consume y que no haya algo que los retenga, ¿no? Que la guerra no les impida estar juntas. Ese es Sí, uno. sí. Desde esta perspectiva, esa es la evolución. Ahora, desde la perspectiva del villano, hay que comprender al villano por qué lo está haciendo. Ya tienes la idea o la noción básica de por qué el villano causó esta guerra. Pues básicamente por el conflicto en general que existe de que pues China quiere juntar a Hong Kong y Hong Kong se quiere independizar. Entonces, el chiste es como que está tan desesperado por unir Hong Kong de vuelta a China República, ¿no? Bueno, la República de China, perdón, que nada más dice, ¿sabes qué? Lo vamos a tomar a la fuerza si no quieren. Y pues movilizan y toman Hong Kong a la fuerza. Ok, O sea, es como años de desesperación, como que del chavo tratando de como negociar y negociar y negociar y de repente, ¿sabes qué? Ya no puedo. Y los toma a la fuerza. ajá. Eso es como todo. Y desde esa ¿No? perspectiva, ya que lo estás viendo, Ujú. cómo ves los intereses? ¿Cubren una demanda particular o es una satisfacción personal nada más? Am, pues hay como de dos, ¿no? Porque pues obviamente Hong Kong es puerto muy importante, Ajá. hablando en términos pues obviamente turísticos, porque de ahí se puede ir a Macao y hablando de puertos pues, logísticos de carga, porque pues es un puerto muy grande, llega mucha carga y se transporta mucha carga de ahí. Entonces Que obviamente ahí lo veríamos, ¿eh? ahí lo veríamos desde un concepto de poder, ¿no? Sí, exacto, Más allá de un beneficio al pueblo, es un beneficio de poder, de tener ubicaciones estratégicas para los exacto. negocios, ¿no? Ujú. Ahí nos damos cuenta que la motivación no es meramente para apoyar a alguien, es puramente egoísta, es más bien Ujú. para poder o para preservar un poder. Sí, sí. Entonces, desde esa perspectiva, hay que lograr que el personaje del villano o tenga una noción mucho más pura para con su pueblo, o salud, Ilse. Salud. Salud, nada más vamos a estar estornudando. No, sí, ya la vi. O hacemos que el personaje del villano tenga ciertas nociones puras de sus decisiones, que no sea solamente egoísta, Ujú. o las personajes, las protagónicas tienen que tener este papel de querer crecer o querer que el gobierno crezca para bien del pueblo. ¿Me Sí, explico? sí. Ser una revolución por el beneficio de la sociedad, no solamente para ellas mismas. Sí, sí. Aquí mi estimado Clau, Ujú. papel no va a ser el hecho de que solamente sean felices ellas como pareja. Ujú.
sino que logren la revolución para su pueblo. Sí, sí. ¿Ok? Entonces, bien o mal, ahí ya tienes tú el primer borrador de la premisa histórica de tu personaje. Ujú. Y aquí también hay que comprender la psicología. Eso es lo que vamos a analizar conforme vamos avanzando ahorita. Pero ya tenemos, la primera parte ya está consumada. La primera parte de un personaje con del villano con el protagónico ya está hecha. Ahí la tenemos. Ujú. Ahora, el papel como psicológico lo tienen que desenvolver ustedes. ¿Cómo podría ser el personaje? Ya te había comentado, o sea, va a haber una parte de un personaje, en tu caso, de tu historia, de las chicas, que a lo mejor una va a ser más rebelde, Sí, sí. ¿no? La otra, ¿cómo podría ser? Más como, pues como lo opuesto, ¿no? O sea, bueno, yo lo tengo ahorita escrito como opuestos literal. O sea, Ajá. entonces, pues sí, será como más calmada, más, ¿cómo se dice? Pues sí, más, o sea, no tan rebelde, sino más como haciendo las cosas por el libro y cosas así, Ok. diría yo. Entonces, siendo un opuesto, una parte contraria de lo que está, de lo que es uno de tus personajes, pues Ujú. obviamente el otro tiene que ser más tranquilo, más sereno, Sí, sí, a exacto. lo mejor con un aire un poco más dulce, ¿no? Ujú. Y tenemos un villano, ¿cómo sería? Este villano, ¿cómo podría ser el general? Uf, pues O el presidente, no sé. sí, sí. Pues más como, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Más como tipo, pues más como extremo, más como, es que se me fue la palabra. Es complicado, ¿eh? Ya te diste Sí, cuenta sí. de la complejidad. Es que eso es algo que quería que notaras, o sea, y que quiero Ujú. que noten cada uno de ustedes. Hacer un villano es la parte más complicada de una historia. A mí por eso realmente el papel del villano a nivel histórico y a nivel etimológico se me hace muy apasionante. ¿Por qué? Porque el villano siempre lo pintan como es el malo y punto, Ujú. ¿no? Pero aquí entra un detalle muy interesante y lo comprendí cuando empecé a leer más del tema de los villanos, cuando empecé a ver incluso más películas, más series. Nos damos cuenta que el villano tiene un concepto de psicología mucho más moldeable, pero sobre todo mucho más frío. Su capacidad de comprensión del entorno hace que su entorno, o bueno, su precepto de vida sea mucho más duro, mucho más frío, y esto tenga una conciencia de tratar de no exponer demasiado los sentimientos para que estos no lo vuelvan vulnerable. Entonces, podemos notar un perfil común en este aspecto desde la perspectiva nuestra de un villano como tal frío, pero con la capacidad suficiente para poder cumplir una meta que lo pueda apasionar y por ende lo puede volver a alguien más bien cálido. No sé si me explico. Ujú. Volvemos al punto, no hay malo malo completamente, tiene que haber una noción por el que lo volvió malo, ¿no? ¿Por qué diablos es el malo, ¿no? ¿Qué lo volvió malo? ¿Por qué Lex Luthor es malo? ¿Por qué Joker es malo? En el caso, por ejemplo, de Joker, sabemos que Joker es malo, pues porque está enfermo mentalmente, güey. O sea, su psicología está trastornada. No es un villano porque quiera hacerlo. Es un villano porque su psicología lo obliga a hacer. Aquí es más bien como un origen más perturbador, por así decirlo, como diría el buen Dross, más perturbador. ¿Por qué? Pues porque realmente no es un villano consciente de sus acciones, es un villano que fue generado gracias a su propia mente. Ujú. Pero caso contrario, por ejemplo, vamos a verlo desde un cuento infantil, el personaje de Maléfica, ¿no? O bueno, de la reina bruja, ¿no? La que trata de contaminar a Blancanieves. Si analizas el personaje en sí siempre te plantean que es un personaje que es malo porque quiere matar a Blancanieves porque ella es la más bella y ella es fea, ¿no? Sí, sí. O es bella pero medianamente bella comparado a lo que es Blancanieves. Sí. Pero ¿cuál es el trasfondo de este punto? ¿Se han dado cuenta o se han puesto a analizar? La bruja o la reina no es mala, mala por sí sola. ¿Por qué creen que sea, por qué realmente creen que no es mala al 100%? Salud, mi estimado Clau. Ah, gracias, gracias. Am,
Y eso, a ver, es pregunta para todos. ¿Por qué creen que la bruja no es tan mala? Nunca he visto Blancanieves. Saludos. Pues porque, pues Tienes porque tienes básicamente, tarea, güey. Tienes tarea. Tienes que leer Los Hermanos Grimm. pues, o sea, viéndolo desde el aspecto de la película, sino porque nada más ella quería ser como que la más bonita, no tenía otra cosa Mm, más que ese tipo de Esa motivación. esa es la premisa. Sí, sí, sí. Esa es la premisa que a todos nos venden, porque es la realidad, o sea, es Ujú, la parte visible. Ustedes como escritores, como creadores de un contenido, tienen que crear más allá, tienen que pensar más allá, fuera del recipiente. Ustedes acuérdense que son Dios. ujú. Y como Dios no puedes pensar solo como héroe, tienes que pensar también como el villano. El villano aquí dicen que pues quiere ser la más bonita, ok, pero ¿por qué esa perspectiva no es del todo mala? Hay un fundamento por el cual no lo podemos considerar totalmente malo. No sé si lo han puesto a pensar. Así como decíamos que el Brian no puede ser tan malo cuando roba, no siempre, aquí entra el por qué el personaje de la bruja no es tan malo. Responde a una cuestión muy egocentrista quizá, sí, porque efectivamente quiere ser bella, pero hay un trasfondo más turbio ahí. ¿Por qué creen? Bueno, ok, la verdad es que yo solo vi la de Disney. La de Grimm, creo que la leí alguna vez, pero eso fue hace como mucho tiempo. Tengo más en cuenta la de Cenicienta que la de Blancanieves. Entonces, si Grimm hacen alusión a motivos, ajenos a la bruja malvada, la verdad es que desconozco. Pero hablando de la de Disney, yo me imagino que pues algo debió de pasarle para que fuera tan egocéntrica, ¿no? Ok, Alguien debió de alimentarle esa noción de que la belleza es todo y que si no es bella, pues no, o sea, no sirve o no es buena como reina y entonces tiene que matar a las demás que no estén bonitas. ok, ahí les va. Punto uno, y es nalgada para los tres, cuatro seguramente porque Viri no está. A partir de aquí, ustedes como escritores de contenido, como creadores de contenido, están obligados a documentarse. No solamente con películas de Disney, porque Disney transgiversa mucha la información, muchísima. En este caso, los cuentos de Grimm fueron creados en gran medida para poderle dar a los niños una moraleja. Siempre era así. Pero Grimm, tanto los hermanos Grimm como muchos historiadores y cuentistas de esa época, tenían la peculiaridad de que era una historia para dos. ¿A qué me refiero con historia para dos? Eran historias escritas para niños, pero también con un mensaje para los adultos. ¿Ok? Esa es la primera parte. Yo les invito, les exhorto a que no solo vean las películas, léanlas. Lean los libros, busquen otro tipo de documento, de detalles, para comprender mejor la literatura. Ahora les explico. Otro dato importante que ustedes como creadores tienen que entender es aprender a observar su entorno y a observar a todo, absolutamente todo. Están obligados forzosamente a observar. Este mensaje se los doy de corazón, se los digo en serio, porque esto es el pilar principal de un artista en general. No solamente el que escribe, también el que dibuja, el que hace 3D, todo. La observación es la palabra clave para todo, ¿ok? Ahora, basándonos en lo que nos estaban comentando, ¿no? Que no, pues yo vi la película de Disney y me mencionaba algo así, 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 así. Ok, ¿no se percataron que la bruja vive sola en un castillo? Ese es el primer punto clave, el primer golpe bajo. El personaje villano vive sola. Segundo punto, Blancanieves siempre está acompañada, siempre. Animales, enanos, la sociedad la quiere, hay un príncipe que la ama sin conocerla, ¿no? Está la premisa principal de que
Mientras Blancanieves lo tiene todo, la bruja no tiene nada. Ese es el primer sentimiento humano. Recordemos que la humanidad es socialmente, es una entidad social. Vaya. Entonces, si es una entidad social, ¿ustedes, por ejemplo, se visualizan solos de toda su vida? O sea, por ejemplo, Fabi. O sea, tú dices, sí, más o menos, ¿no? Pero tú, Fabi, por ejemplo, Dígame. ahorita tú puedes decir, no, pues la neta a mí me da igual, ¿no? Si estoy solo, si estoy acompañado, no hay ningún problema. Hay una edad muy específica en nuestra vida donde te das cuenta, y no te lo voy a spoilear porque es algo que vas a vivir tarde que temprano, güey. Chale. Pero hay un punto en la historia de nuestras vidas, porque yo también era como tú, a mí me valía mucho la sociedad. Pero cuando llegas a una cierta edad, en particular, insisto, no voy a decirte qué edad, porque cada edad es diferente, Los te vas 30. te vas a topar con la realidad, la cruda de realidad, de que a veces es mejor compartir a quedarte solo. Y que realmente el temor más grande de la humanidad no es la muerte, es la muerte en soledad. Entonces, sé que suena muy metafórico, muy existencialista lo que acabo de mencionarles, pero es la premisa principal de una sociedad. Al ser humano no le gusta estar solo, jamás. No, es social por naturaleza. Eso es por naturaleza. Nunca vas a encontrar a una persona totalmente sola. ¿Por qué? Porque a menos que sea un monje que trata de explorar su yo interior, no va a ser por una cierta conciencia, perdón, el hecho de querer estar solo. Siempre va a estar solo por algo en particular. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor tiene que hacerlo, porque es parte de su camino de superación, pero no por sí mismo, no porque quiera estar solo. La premisa principal de Blancanieves te plantea que Blancanieves todo el tiempo está acompañada mientras la bruja está sola. Entonces, al estar sola, el concepto de ella sumado a un espejo, que es el único que la acompaña, el espejo mágico, le dice, es que no eres la única bella, siempre hay alguien más. El único vacío de su soledad, de la bruja, es la belleza. Y la posibilidad remota de que esa belleza la salve de su soledad. ¿Me explico? Esa es una premisa de una psicología trastornada, de una psicología que pide ayuda a gritos. ¿Ok? Desde esta perspectiva cambia nuestro perfil de la bruja. La bruja ya no es tan mala, ya te da hasta cierta lástima, ¿no? Porque te das cuenta que la bruja no es que fuera mala porque fuera mala, sino es mala porque está sola. Y está sola pues porque no hay alguien que comparta con ella. Desde esta perspectiva, lo único que retiene o que mantiene fresca a la bruja es el hecho de que en un momento dado de su vida, el ser bella la va a salvar. El ser bella la va a hacer que tenga una pareja. Es el principio básico también del amor, si lo plantean. El principio de que si alguien nos ve bellos, vamos a obtener una pareja guapa, ¿no? Que nos acompañe. La bruja planteaba este perfil, plantea el perfil de que entre más bella sea, va a tener el amor de un príncipe. Y por ende ya no va a estar sola en ese castillo. Entonces, punto grande aquí, o sea, ya se dieron cuenta que los villanos, cuando tienen motivaciones muy básicas, tienen un porqué. Por eso yo les decía, cuando escriban un villano, porque escribir un villano tiene su encanto, tiene su ciencia, puede ser muy básico lo que están haciendo, como lo que estamos viendo de los Grimm. O sea, toda su vida crecieron a lo mejor con la idea de que la bruja era la mala porque mató a Blancanieves porque era bella, ¿no? Es la forma más fútil, más simple, más banal de un villano egocentrista, ¿no? Pero hay que ver la perspectiva desde la bruja. Y en este caso la bruja ya te plantea el panorama de que ella se la pasaba sola. Entonces ya te quedas pensando, no, pues no es tan mala, más bien estaba solita, güey. Necesitaba amor, ¿no? Como lo que mencionaba de Voldemort, ¿no? Todo se resume en que el güey necesitaba un abrazo, ¿no? Entonces, ya se dieron cuenta que no es tan fácil ver a un villano completamente simple y soso. Tienes que generarle un sketch, un panorama histórico. Y es por eso, ahora vamos a ir a nuestra perspectiva, a nuestros quereres, que justamente ahorita nos queda 1 hora
perfecta para poder escribir ya de nuestros personajes, van a tener que desarrollar dentro del esquema de sus personajes su historia. Aquí salvo Ilse y obviamente salvo Viri, que no está también presente, pero obviamente también salvo ella, tanto tú, Clau, como tú, Fabi, van a escribir la historia de los dos protagónicos, tanto de la chica, en el caso de Fabi, la chica y el chico, ¿no? Y en el caso de Clau, pues de la hija del general y la rebelde, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tienen que escribir la historia separada de cada una de ellas. Si lo quieren incluso plantear desde su infancia, mucho mejor. Una historia de un personaje planteada nada más desde lo que están contando es una historia vacía. ¿Por qué? Porque no nos están contando sus principales motivaciones, sus principales ambiciones, y no podemos comprender a un personaje así. Es un poquito, vamos a visualizarlo así, como cuando están en la escuela y quieren que uno como profesor sepa sus inquietudes. De primera instancia yo no lo voy a saber. Ustedes tienen que platicármelas. Tienen que decir, no, pues es que me interesa esto y esto y esto. Si, por ejemplo, Fabi le trae ganas a una amiga, ¿no? Una chica. Pues la chica tiene que conocerlo al menos un poco para decir, no, pues me aviento o sabes que no, estás bien meco, ¿no? O sea, cada uno tiene que encontrarle el porqué, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo. Tienen que escribir la historia de un personaje de acuerdo a lo que ustedes tenían pensado, pero dándole un matiz de historia de toda su esquema de vida. ¿Para qué? Para que el espectador cuando lo lea diga, no mames, ahora sí entiendo por qué es así, ahora sí entiendo por qué el personaje es así, etc., ¿no? Por ejemplo, yo vería un ejemplo corto, ¿no? Yo vería, por ejemplo, un cambio radical en el caso del personaje del chico, en el de Fabián, considerando que se murió la mamá y que su única figura materna, incluso paterna, fue la ama de llaves. Entonces, ahí va a haber un elemento importante, porque la historia lo va a hacer modificarlo, pero esa historia de vida le va a ayudar o lo va a joder psicológicamente hablando en su esquema de vida. Entonces, cosas de este calibre tienen que tener bien presentes, porque el personaje que es ahora, en su historia, tiene que tener un matiz del porqué. Siempre que hagan una historia de un personaje es un porqué grande. ¿Por qué? Un para qué y un qué. ¿Ok? Esas son las 3 preguntas que tiene que resolver cada uno de sus personajes. ¿Qué es el personaje? ¿Por qué es así? ¿Y para qué va a ser así? ¿Ok? Entonces, van a hacer eso tanto del personaje de los héroes como de su villano. Ahorita, si quieren, resuelvan primero al héroe. El villano se los dejó de tarea. Es importante que los tengan bien diseñados y que ya empiecen a bocetar la idea del personaje para que los podamos ir checando. Porque... Boceta. Ajá, dime. No, pues yo ya tengo bocetos. Sí, tú ya tienes los bocetos. De hecho, te dejé que nada más checaras bien la estructura de los personajes en relación con el entorno. Sí, Yo sí. también tengo boceto de la protagonista. Pues perfecto. Van tan recio, tranquilos. No, Bueno, no yo vayan más tan o menos rápido, tengo- dice que yo estoy caminando, papis, ¿no? Apenas voy llega el la primero, depresión. ustedes ya van en carretera, ¿no? Exacto. El atormentarme en las noches pues me ayuda a quedarme tarde haciendo Sí, cosas. sí, cuando Ahora- empiezas a pensar demasiado es hora de dibujar. Exacto, es hora de, a ver, déjame pongo música, me callo y dibujo. A mí Ahora me sí tú pasa puedes mucho, ir. por ejemplo, que yo tengo la facultad, no sé, cada quien ustedes lo van a notar. Hay personas que pueden hacer más fácilmente un villano que un héroe, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor su esquema de vida le permite ver más allá. En mi caso me es más fácil, hacer villanos que héroes. A mí me choca hacer héroes porque siento que es muy fácil hacerlos. Y hacer villanos para mí es mega divertido. Me encanta hacer villanos, porque es escribir todo un esquema de vida. Entonces, esos esquemas de vida la mayoría están pintados con tragedia. Desde esta perspectiva, eso es como mi pequeño, ahora sí que mi pequeño regalo, mi pequeño tip para que hagan sus personajes. Los personajes villanos siempre van a tener una carga de tragedia. Entonces, sobre ese esquema, empiecen a plantear sus personajes. Y como diría Fabi, vayan por partes, vayan tranquilos, pero conscientes de que ya la siguiente semana es el examen. Y el examen, acuérdense lo que hay que entregar. Entonces, tienen tiempito todavía.
Ahorita pueden, por ejemplo, si ahorita no tienen bien diseñado al villano en físico, pues lo pueden diseñar ya en la psicología, en su historia, etc. Y ya después poquito a poquito van armando al personaje, igual a los héroes. Pero la principal pauta, lo que realmente a mí me importa que tengan a la mano ya, es la historia del personaje y también su esquema de vida y su psicología, ¿vale? Entonces, otro punto importante, y apunten, porque eso es importante. Aparte de la historia, que es la parte principal del personaje, el personaje tiene que tener una ficha técnica. Y la ficha técnica va a constar de los siguientes elementos. Es nombre del personaje. Eso apúntenlo, no se les vaya a olvidar. Nombre del personaje. Si es que tiene un alias, alias. Por ejemplo, no sé, en el caso de la historia de Claudio, ¿no? A lo mejor una de ellas se llama Pancha Barraza, ¿no? Y el alias es alias Dragoncito, ¿no? O halcón, halcón caído, ¿no? Porque es como los códigos militares, ¿no? Halcón caído, ¿no? Entonces, el alias es ese, halcón caído o el halcón y su nombre es Pancha Barraza, ¿no? Entonces ponen esos dos nombres, ¿vale? En caso de que los tengan. Si no tiene alias, no lo pongan. Otra cosa es sexualidad. Con sexualidad me refiero no a preferencia, sino si es hombre o mujer, nada más. Nada de que incluyentes. Eso es independiente. Eso no es que no es que no sea incluyente, más bien aquí ya estamos hablando de la ficha biológica, ¿vale? Entonces es sexualidad o sexo, preferencias, ahí sí ya van a poner si es hombre o mujer quimera, bueno, si es hetero o es pansexual o bisexual o transexual o lo que sea, ¿vale? Edad, peso, altura, fecha de cumpleaños o fecha de nacimiento, origen, en origen es de dónde viene, de qué país o de qué ciudad, etc. Origen. Y como puntos extra es idioma, si es que quieren poner esos elementos, idioma, signo zodiacal, si es que este también lo quieren manejar, eso ya son muy extras, como les acabo de mencionar. Y otro elemento que me faltó que no es un extra, que es muy importante, es ocupación. Con estos puntos, estas fichas, comenzamos a trabajar ya la primer parte o el pilar de lo que estamos trabajando de los personajes, tanto en héroes como en villanos, ¿vale? Y como secundarios. Entonces, aparte de eso ya va su historia. La historia tiene que ser una sinopsis de la historia, obviamente. Y abajo ya van a poner psicología del personaje. Esta ficha técnica es el equivalente a como si estuvieran haciendo el expediente psicológico de una persona. Ah, y también si quieren poner tipo sanguíneo, también lo pueden poner en la ficha técnica. Comúnmente son como elementos extra, porque por ejemplo en los extras ponemos tipo de sangre, signo zodiacal, hobbies o pasatiempos, pero eso ya es cada quien. A ver, ¿qué quieren preguntar? ¿Alguien que levantó la Lo que, mano? profe, ya nada más me falta poner qué tipo de dieta lleva y ya. Pues también, es que aquí entra ese detalle interesante, carnal. Cuando están haciendo una ficha técnica, una ficha de personaje, todo es funcional, todo, güey. Hasta el color de ojos, porque yo no le puse ficha técnica de físico, porque obviamente ya lo van a dibujar. Pero también las fichas técnicas llevan tipo de piel, color de ojo, tipo de cabello, color de cabello, etnia, ya pusimos preferencias sexuales, etc. ¿Por qué? Porque no sabemos si esos elementos puedan alterar la composición de la historia. Incluso a nivel videojuegos, si un día quieren trabajar con videojuegos, es fundamental una ficha con estos valores. Por eso, aunque ponga hasta la dieta, funciona, güey, te lo juro, hasta la dieta tiene relevancia. Porque no sabemos si a lo mejor
yo, por ejemplo, tenía la característica cuando hacía historias de personajes muy estúpidos, si lo quieres ver así. Cuando estaba chavillo, hacía personajes que, por ejemplo, les ponía comida favorita, ¿no? Y había un personaje que yo tenía, que no se me olvida, que tenía la particularidad de que era alguien que le encantaban los Doritos. Entonces, el personaje de mi historia, cuando se enojaba le tenían que dar unos Doritos, porque si no le daban Doritos se ponía de malas. Entonces, era un personaje muy básico, muy cliché, ¿no? Es como los clásicos personajes de anime. Pero dada una connotación adecuada al personaje, ese tipo de detalles hace que llame la atención, que no sea tan plano, ¿no? El hecho, por ejemplo, yo me acuerdo de una historia que leí que es de un manga que me encanta, que es mi manga favorito, que se llama Dog, Bullet and Carnage, así se llama. Perros, balas y carne. En la historia había un personaje principal que era un periodista. Y este periodista era muy apático, era muy, muy, muy básico, así como que le daba igual la vida, era muy valemadre, pero era muy cobarde. Esa era una característica de ese güey, era súper cobarde. Y solamente con algo se valentonaba, y era con nicotina. Entonces, él siempre pedía que le dieran un cigarrito cuando estaba en plenas balaceras, pedía un cigarro, y cuando fumaba, la nicotina lo activaba. Entonces lo ponía bien berserker, como si fuera un pinche vato diferente, o sea, como si tuviera doble personalidad. Entonces la nicotina lo aceleraba y decía él que la nicotina del Pall Mall de menta lo ponía más intenso. Entonces el personaje era una jalada, güey. O sea, tú lo veías y dices, ¿qué pedo con este güey, no? Porque el personaje de entrada, pues, siempre iba acompañado de un personaje cliché que era el héroe que todo lo podía, ¿no? Aparte que era un héroe pues que era sintéticamente manejado, que fue biológicamente operado, que era inmortal, o sea, lo baleaban y resucitaba. Pero el otro güey, pues era un simple mortal, un periodista que se ganaba la vida con notas rojas, ¿no? Entonces siempre se metía en problemas y cuando estaba en problemas, el güey era muy bueno con las armas cuando fumaba. O sea, como que había una parte de él que se fragmentaba y que demostraba que había una parte de él que era como muy maliosa, ¿no? Que le gustaban las balas, la adrenalina, le gustaba inhalar la pólvora. Entonces, toda esta onda él la traía pegada, aún sumada con este gusto por el cigarro. Entonces, ahí te das cuenta cómo hasta ese mínimo detalle hace que el personaje se vuelva característico, ¿no? Entonces, se los doy como un dato extra, por eso les digo, esos puntitos que les estoy dando como puntos extra son más bien puntos que si ustedes consideran necesarios, pónganlos. Los de cliché, los de cajón, ahí están a un lado. Los que les dije que son extras, pónganlos como un extra si los quieren poner. Y si ven que funcionan para su historia. Solo recuerden que un personaje llamativo tiende a ser aquel que sobresale de los demás, que tiene cosas raras en particular. ¿Sí? Porque si ponen un personaje clásico, cliché, pues va a funcionar. Por el camino del héroe, por el monomito, sí funciona. Pero se vuelve muy soez, muy simple. Y hay que darle como cierta frescura, ¿vale? Entonces, en esta horita que les queda, bueno, ya menos de la hora, van a escribir un poquito sobre la historia del personaje. Les voy a dar ese chancecito que se den el tiempo. Y la siguiente clase, que es creo que mañana, ¿sí, verdad? ¿Es mañana? ¿No? No, No, la siguiente clase es el lunes. Es el lunes, sí es cierto, ya tuvimos clase el lunes. Ujú. El lunes ya vamos a ver a los personajes. Les recomiendo que ya desde este fin de semana se dediquen, ahora sí que acabando sus clases, sus materias que tengan ahí pendientes de tarea, le dediquen por lo menos 1 o 2 horas a su proyecto para ver cómo lo trabajan, su psicología de personajes, todo ese pedo, ¿vale? Okay. Y ya creo que con eso vamos a ir avanzando para que el día de la entrega de su examen, que es el próximo jueves, ya entreguen todos los personajes con el turnaround, toda esta onda. Y los personajes, si ya los tienen bocetados, ya comiencen a trabajar el trazado de los personajes completo con su vuelta de hoja. Es decir,
que el personaje se vea frente, perfil, 3/4 y trasero. Y si quieren trabajar caritas, los pueden hacer. Preguntarán por qué trasero. Bueno, si quieren trabajar el personaje principalmente en trasero es para que puedan tenerlo en diferentes posiciones. Yo les recomiendo que ya lo trabajen bien. ¿Por qué? Porque estos personajes los pueden literalmente jalar a la novela. O sea, no los van a tener que estar dibujando constantemente. ¿Sí? Entonces, trabajen bien a sus personajes desde ahorita para que empecemos a ver gesticulaciones la próxima semana, si es posible, o el próximo parcial, y ya tengamos más completas las estructuras de los personajes. Porque ahorita a lo mejor se quedan con cara de, ¿para qué quiero esos, no? O sea, ¿para qué quiero el 3/4? ¿Para qué quiero el perfil? Créanme, ya a esas alturas pueden pensar lo peor, pero ya que vayan avanzando van a decir, no mames, nos quitó mucho tiempo el hacerlo desde ahorita. Porque hacerlo ya a la mera hora es un show, es un verdadero show. Entonces voy a tratar de, en la medida de lo posible, de quitarles ese peso de encima, ¿vale? ¿Y cómo se los puedo quitar? Pues en vez de que estén haciendo las cosas por hacer, las vamos a hacer desde ahorita con la función o la finalidad de que las empecemos a ocupar en los siguientes parciales, para que no estén dibujando todo a la mera hora y que si tienen que dibujar cosas sean mínimas comparadas a lo que tenían que dibujar antes. ¿Sale? Entonces ya vayan trabajándolas preferentemente en Photoshop y si los trabajan en Photoshop, manéjenlas en formato PSD, no las vayan a dejar acopladas en JPG. Siempre tengan a la mano el modificable en PSD, en formato Photoshop. ¿Para qué? Para que si hay que pasar el personaje de un punto A a un punto B lo podamos hacer fácilmente, sin los fondos, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, adelante chicos, pónganse a chambear un ratillo. Ya les dije un poquito de las premisas principales, a ver qué tal. Cualquier cosa me pueden echar un grito, ¿vale? Sí, está bien. Órale, pues. ¿Listo, chicos? ¿Hay alguna duda? Oiga, profe, No, ahorita no. bueno, ya nomás es más que nada un comentario. A ver, dime. Haga de cuenta que como estoy trabajando 2 historias, tengo que trabajar como que 2 psicologías de los hijos. Ajá, bueno, en este caso, Ujú. dado que tienes diferentes historias, ahí se aplica la de 2 historias, dos de psicologías. ¿Por qué? Ok. Porque la psicología de cada personaje se ve afectada por la trama. Entonces aquí sí Bueno, tienes que hacer, por ejemplo, historia A y el personaje, historia B y el personaje. ok, sí. Sí, es que, o sea, más o menos la del papá, la esposa y la ama de llaves como que entran en la misma psicología, pero la de Ajá. los hijos sí es diferente, entonces la tengo que trabajar. Exactamente. Sobre todo porque Ok. cambian los esquemas de los personajes porque obviamente fueron educados por diferentes padres. Sí, ok. ¿Sale? Pero sí, efectivamente. Lo único que sí es que no tienes que repetir los personajes. O sea, si es el Sí, mismo, no hay problema, nada más cámbiale las historias. sí, ok. Órale. ¿Quién más? Está bien. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Clau tampoco? No, duda como si no. Para no. Bueno. Pero ya no me dijeron qué es lo que me tenían que decir, que cuando llegara Viri, pero no llegó Viri. Entonces, me quedo sin saber. Así es, no. Bueno, está A ver, bien. ahorita lo mando al grupo. Para que igual lo vea Viri. De Bien. todas formas, ya están subiendo ahorita, por ejemplo, las clases. Entonces, si hay alguna referencia o algo, Ok. ahí pueden consultarlo. No sé si se dieron cuenta ya en el Discord que subieron la clase, Sí. la clase Sí, pasada. sí los vimos. Consúltenlas. Si tienen algunas dudas, consúltenlas. Si no están resueltas en la clase, que no se hayan tomado en consideración, pregunten y las resolvemos en la clase que sigue. Vale. Ok, ¿Sale? está bien. Entonces, hasta ahí no hay dudas. ¿Y ninguna? Vale, entonces, sin más, yo creo que ya los dejo. Ok, Perdón. Entonces los dejo y nos vemos la siguiente clase, ¿vale? Vale. ok, Órale, profe. pues. Vale. Entonces, cuídense, Vale, muchas descansen. gracias. Bye Órale, Sí, bye. profe, listo, gracias. bye. Bye, gracias. Bye.